siendo las 14 horas con 11 minutos del día 25 de mayo de 2018, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. En el permiso de usted se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 3 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y 5 recursos de revisión con la clave de identificación, parte y autoridades responsables precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, síganse a manifestar en votación económica, solicitando al Secretario General informe sobre el resultado de la misma. Informo a usted, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, Alejandro. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su permiso, señor presidente, solicito al licenciado Juan Antonio Macías Pérez, secretario y coordinador de la primera ponencia, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. En primer término, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEF-JPDC-72/2018, promovido por Oscar Edmundo Aguayo Arredondo en carácter de militante de Morena, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho instituto político dentro del expediente CNHJ-TO-367/18 y acumulado, en la que se declararon infundados sus agravios, y en contra del acuerdo CGIF-155/2018 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que se aprobó la planilla de candidaturas al Ayuntamiento de Guanajuato, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia. En el presente asunto, el actor solicita que se revoque la resolución impugnada, ya que en su concepto el órgano partidista responsable realizó una indebida valoración de pruebas, fue incongruente en sus razonamientos y dejó de atender sus planteamientos, por lo que dejó de analizar que tiene derecho a ocupar la candidatura a la segunda regiduría propietaria de la lista de Morena en la integración de la planilla aludida, y como consecuencia de ello solicita se modifique el orden de prelación aprobado por la autoridad administrativa electoral. En el proyecto se considera que asiste la razón al actor, pues del análisis de la resolución reclamada se advierte que la responsable fue incongruente y valoró incorrectamente las pruebas, dejando de atender adecuadamente los planteamientos del actor, por lo que una vez analizados en plenitud de jurisdicción, se estima que el actor logra justificar que la segunda regiduría propietaria se asignó a un candidato externo que, de conformidad con los estatutos de Morena, estaba impedido para ocupar dicha posición, por lo que el accionante, al tener la calidad de militante, tiene mejor derecho a ocuparla, aunado a que se logró demostrar que la decisión de cambiar el orden de prelación en la aludida lista de regidurías se dio de último momento y de manera arbitraria, incluso presentando una carta de aceptación de candidatura a la sexta regiduría propietaria atribuida al actor sin que éste la hubiese firmado. En tales condiciones se propone revocar la resolución impugnada y ordenar a la autoridad administrativa electoral realice el cambio en el orden de prelación de la lista de regidurías de Morena en los términos solicitados en la demanda. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número TEF-REP-20/2018, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra del acuerdo CGIF-155/2018, mediante el cual se registraron 37 planillas de candidaturas a ayuntamientos postuladas por la coalición Juntos Haremos Historia. En el presente asunto, el actor solicita la revocación del acuerdo impugnado, pues en su concepto la solicitud de los registros y sustituciones se realizaron por persona que no se encuentra facultada. Señala que no existe constancia de que los procedimientos realizados para el nombramiento de candidaturas los haya realizado la Comisión Organizadora Nacional de la Coalición.
que no se verificó por parte de la autoridad administrativa electoral que los candidatos registrados por la coalición hayan sido designados de conformidad con las normas estatutarias y porque existe una incongruencia entre lo que señala la cláusula tercera del convenio de coalición con lo que se aprobó en el acuerdo CGIE diagonal 021 diagonal 2018. En el proyecto se considera que fue conforme a derecho la aprobación de los registros otorgados, dado que las solicitudes respectivas fueron presentadas por Zoe Berenice Alba González, quien, de acuerdo a lo determinado por la Sala Regional Monterrey en el expediente SM-JRC-29/2018 y acumulados, sí tiene facultades para ello de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del convenio de coalición, por lo que opera el principio de cosa juzgada refleja. Y en cuanto a las sustituciones derivadas de los requerimientos de paridad, se estima que el agravio queda sin materia, dado que en la resolución en cita la Autoridad Jurisdiccional Federal revocó el acuerdo CGIE diagonal 151 diagonal 2018 en el que se ordenaba realizar dichas sustituciones. Por otra parte, en relación a los agravios en los que el PRD cuestiona los registros de candidaturas postulados por la coalición sobre la base de que las y los candidatos no fueron electos de conformidad con las normas estatutarias atinentes o porque no se observaron los procedimientos establecidos en el convenio para la aprobación de candidaturas, se estima que no tiene interés jurídico al tratarse de cuestiones internas y no de elegibilidad. Finalmente, en cuanto al planteamiento del actor en el que aduce una presunta irregularidad entre lo que se estableció en la cláusula tercera del convenio de coalición y el acuerdo CGIE diagonal 021 diagonal 2018 en el que se aprobó, el mismo se propone declararlo inatendible, ya que dicho acuerdo en su oportunidad no fue impugnado, por lo que se trata de actos consentidos. Conforme a lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señora magistrada. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se siga a tomar la votación de los proyectos de la cuenta. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Flores Silva. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Héctor René García Ruiz. En el mismo sentido. Magistrada María Dolores López Loza. Son mi consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-72 diagonal 2018 se resuelve. Único. Se revoca en lo que fue materia de impugnación la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del expediente CNHJ-GTO-367 diagonal 18 y acumulado de fecha 17 de abril de 2018, y como consecuencia de lo anterior se modifica el acuerdo CGIE diagonal 155 diagonal 2018 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato mediante sesión celebrada el 15 de abril de 2018 en los términos referidos en el numeral 4.2 de la presente resolución. En cuanto al recurso de revisión número T-REV-20 diagonal 2018 se resuelve. Único. Se confirma el acuerdo CGIE diagonal 155 diagonal 2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión especial de fecha 15 de abril de 2018. A continuación, solicito al secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su petición, magistrado presidente, magistrada y magistrado que quiere este Pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número TEC-18/2018 promovido por el Partido Político Acción Nacional en contra del acuerdo CGIE diagonal 155 diagonal 2018, en el que se determinó la procedencia del registro de la planilla de candidatas y candidatos a integrar el Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, para contender en la elección ordinaria del 1 de julio de 2018, de fecha 15 de abril de 2018. En el caso, el Partido Acción Nacional manifiesta que la ciudadana María Beatriz Hernández Cruz participó en dos procesos internos de selección de distintos partidos políticos, por lo que su consideración
debe aplicarse lo establecido en el artículo 176, párrafo 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, a fin de evitar la participación política en diferentes partidos políticos. Para la ponencia, no le asiste la razón al partido quejoso, en atención a que el partido recurrente no demostró que la ciudadana María Beatriz Hernández Cruz participó simultáneamente en dos procesos internos de selección, ya que del análisis integral y exhaustivo de las pruebas que obran en autos no se justifica la pretendida participación simultánea de la candidata cuestionada. En efecto, en el proceso interno del PAN, la participación de la referida candidata inició el 7 de febrero del año en curso, con la presentación de su solicitud de registro como precandidata a la Diputación Local de mayoría relativa por el Distrito 14, y concluyó con la declinación a dicha precandidatura el 7 de marzo del año en curso, hecho que se encuentra debidamente acreditado en autos. En cuanto al proceso interno de Morena, las promesas arrojan que el 22 de marzo de 2018, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena emitió un dictamen sobre el proceso interno de selección de candidatos y candidatas para presidentes municipales del Estado de Guanajuato para el proceso electoral 2017-2018, lo que motivó que el 27 de marzo del año en curso, la ciudadana María Beatriz Hernández Cruz fuera designada por la coalición Juntos Haremos Historia para contender con la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato. En este sentido, es claro que mediaron varios días entre la declinación de María Beatriz Hernández Cruz al proceso interno del PAN y su participación en el proceso interno de Morena, sin que el expediente se hubiese aportado probancia idónea y eficaz para justificar que antes de la declinación realizada por la candidata cuestionada, esta participó en el proceso interno de Morena, con lo que el partido recurrente incumple con la carga de demostrar sus afirmaciones. Por otro lado, en cuanto al argumento del partido recurrente, en el sentido de que la renuncia a la precandidatura no desvinculó a María Beatriz Hernández Cruz del proceso interno del PAN, se estima que no le existe la razón, pues cualquier ciudadana o ciudadano, al ejercer su derecho al voto pasivo, en su vertiente de participar en un proceso interno con aspiración de postularse por un partido político a un cargo de elección popular, tiene la facultad legal de renunciar válidamente en cualquier tiempo a esa aspiración, sin que sea conforme a derecho establecer una limitante como la que propone la parte recurrente. Por otro lado, en el proyecto se considera que no le asiste la razón a la parte actora respecto a que María Beatriz Hernández Cruz haya obtenido una ventaja sobre las demás candidatas y candidatos que participaron en los procesos internos de selección, ya que ello solo podría acontecer cuando se acredite que tal participación se desarrolló de manera simultánea en ambos procesos, lo que en especie no acontece, por lo que no se puede considerar vulnerado el principio de equidad. Por lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número TEC-24/2018 sus acumulados, promovidos por los ciudadanos Juvenal Villagómez Vela, Tomás Gutiérrez Ramírez, Francisco Javier Mendoza Márquez, César Armando del Ángel Acosta, Regina Muñoz García, José Ramón Rodríguez Gómez, Isaac Ortega Nieto y José Carlos Jacal Quintanilla, Francisco Javier Romero Hernández y Ricardo Castro Torres, en contra de los acuerdos número CG-191/2018 y CG-193/2018, en los que se determinó el monto del financiamiento público y los límites del financiamiento privado que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el Estado de Guanajuato. Por lo que respecta al recurso interpuesto por los ciudadanos Isaac Ortega Nieto y José Carlos Jacal Quintanilla en su carácter de representantes legales de las personas morales como Foro Independientes AC y por un Congreso Independiente AC, se propone sobreseerlo en razón de que los promoventes se desistieron expresamente del medio de impugnación interpuesto. En cuanto al acuerdo CG-193/2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 421, fracción tercera de la Ley Electoral Local, se propone sobreseerlo, en virtud de que el acuerdo impugnado fue revocado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal en el expediente SM-JDC
2018, y la Autoridad Administrativa Electoral cumplió con dicha determinación mediante el diverso acuerdo CGYEC, diagonal 240, diagonal 2018, por lo que ya desaparecieron las causas que motivaron su interposición, quedándose en materia. En relación a la impugnación hecha valer en contra del acuerdo CGYEC, diagonal 191, diagonal 2018, los quejosos señalan que dicho acuerdo viola el principio de equidad en la contienda respecto a la cantidad de financiamiento público que tendrían derecho los candidatos independientes y el asignado a los partidos políticos. Así también señalan que la autoridad responsable debió aplicar al citado acuerdo la jurisprudencia de rubro financiamiento privado para candidatos independientes. El límite del 50% del tope de gastos de campaña es constitucional. En legislación de Chihuahua y similares al acuerdo CGY, diagonal 191, diagonal 2018. Al respecto, la ponencia propone considerar el argumento de inconformidad como infundado, en virtud de que la pretensión de que se les asigne el total de financiamiento público que para gastos de campaña correspondería a un partido político de nueva creación carece de sustento constitucional y legal, pues la hace depender de la creación de reglas que alteran el sistema normativo de distribución de ese financiamiento, desconociendo las bases constitucionales y el modelo legislativo implementado en el Estado de Guanajuato. Por lo que toca al agravio referente a que se debió de aplicar la jurisprudencia de rubro financiamiento privado para candidatos independientes, el límite del 50% del tope de gastos de campaña es constitucional en la legislación de Chihuahua y similares al acuerdo CGY, diagonal 191, diagonal 2018, el mismo se propone considerar inatendible, en virtud de que la autoridad administrativa esté impedida para aplicarla, pues el referido acuerdo impugnado versó sobre el financiamiento público y la jurisprudencia en mención habla sobre el financiamiento privado, el cual fue sujeto a estudio por la autoridad responsable en el diverso acuerdo CGY, diagonal 193, diagonal 2018. Por expuesto, la propuesta es confirmar el acuerdo CGY, diagonal 191, diagonal 2018. Es la cuenta, señora magistrada y señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación de los proyectos de la cuenta. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Torres Silva. Con los proyectos. Magistrado presidente Héctor René García Ruiz. Son mi ponencia. Magistrada María Dolores Pelosa. Conforme con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de revisión número P-Red-18 diagonal 2018 se resuelve. Único. Se confirma el acuerdo CGY diagonal 155 diagonal 2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de sesión especial de fecha 15 de abril de 2018. En cuanto al recurso de revisión número T-Red-24 diagonal 2018 y sus acumulados T-Red-25 diagonal 2018, T-Red-26 diagonal 2018, T-Red-27 diagonal 2018, T-Red-29 diagonal 2018, T-Red-30 diagonal 2018, T-Red-31 diagonal 2018, T-Red-32 diagonal 2018 y T-Red-34 diagonal 2018 se resuelve. Primero, se sobresee el recurso de revisión promovido por los ciudadanos Isaac Ortega Nieto y José Carlos Jacal Quintanilla en su carácter de representantes legales de las personas morales como foro independiente AC y por un congreso independiente AC respectivamente, en contra del acuerdo CGIE diagonal 193 diagonal 2018 en los términos señalados en el punto 2.2.1 de esta resolución. Segundo, se sobresee el recurso de revisión promovido por Juvenal Villagómez Vieira en su carácter de candidato independiente
a presidente municipal del municipio de Uriangato, Guanajuato, Tomás Gutiérrez Ramírez, en su carácter de candidato independiente por la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, Francisco Javier Mendoza Márquez, en su carácter de candidato independiente a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, César Armando del Ángel Acosta, en su carácter de candidato independiente para integrar el Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, Regina Muñoz García, en su carácter de candidata independiente a presidente municipal de Pénjamo, Guanajuato, José Ramón Rodríguez Gómez, en su carácter de candidato independiente a presidente municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, Francisco Javier Romero Hernández, en su carácter de candidato independiente a integrar el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, y Ricardo Castro Torres, en su carácter de candidato independiente a presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, en contra del acuerdo número CGIE, diagonal 193, diagonal 2018, en los términos señalados en el punto 2.2.2 de esta resolución. Tercero, se confirma el acuerdo CGIE 191, diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria de fecha 25 de abril de 2018, en los términos señalados en el punto 2.5.5 de esta resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario coordinador de mi ponencia, José Ricardo Aguilar, dé cuenta, por favor, con los expedientes o las resoluciones que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del Pleno de este organismo jurisdiccional. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional, primeramente con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TEG JPDC 71, diagonal 2018, promovido por Gladys Guadalupe Fortanel Sandoval, en su calidad de militante del Partido Acción Nacional, en contra de la resolución del 13 de abril, dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de dicho partido político, dentro del expediente CJ diagonal GIN diagonal 151 diagonal 2018. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada al considerarse válida la interpretación que hizo la responsable del contenido del artículo 108 del reglamento de selección de candidaturas a cargo de elección popular del Partido Acción Nacional, para que los órganos partidarios competentes dieran trámite e hicieran la designación de José Ricardo Ortiz Gutiérrez como candidato a la presidencia municipal de Irapuato, Guanajuato, a pesar de haberse conformado su propuesta dentro de una dupla y no una terna de aspirantes. Así se considera en el proyecto, pues atender a la literalidad de tal disposición reglamentaria implicaría ser restrictivos en el ejercicio del derecho a ser votado de quienes sí se registraron como precandidatos, entre ellos José Ricardo Ortiz Gutiérrez. Por otro lado, se dice en el proyecto que no tiene trascendencia al fondo del asunto el que la responsable haya citado la legislación del Estado de México como parte de la fundamentación de la decisión impugnada, pues esta referencia sirvió solo para justificar cómo se respetó la paridad de género en la invitación a militantes del PAN para participar en su proceso interno de designación de candidaturas, tema que es completamente ajeno a los agravios en estudio. Por otra parte, doy cuenta a este órgano plenario con el diverso proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TEG JPDC 74 diagonal 2018 y su acumulado TEG JPDC 75 diagonal 2018, promovidos por Javier Pegueros Peña y Felipe de Jesús Cabrera Mata, en contra del acuerdo CGIE diagonal 155 diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se registró, entre otras, la planilla de candidaturas postulada por la coalición Juntos Haremos Historia
para integrar el ayuntamiento del municipio de San José Iturbide, Guanajuato. Se identificaron en el proyecto dos razones por las que se impugna el registro de la planilla en cuestión. Inciso A, en primer orden, por incluir a Verónica Baeza González, de quien se dice se registró también en una planilla conformada por candidaturas independientes en ese municipio. Al respecto, en el proyecto se propone declarar la falta de interés jurídico de los quejosos para impugnar por tales razones al no acreditar militancia en Morena, que es el partido del que proviene la candidata cuestionada, amén de que se estima acreditado en el expediente que Verónica Baeza González solo fue aspirante a candidata independiente y se retiró de tal proyecto para incorporarse al de la coalición en cita. Inciso B, como segundo motivo de impugnación, expusieron los quejosos que en la planilla de la coalición se les incluyó en un primer momento como candidatos a primeros regidores, propietario y suplente en el listado del Partido del Trabajo, mas afirman que no participaron en el proceso interno de selección de candidaturas de ese partido, sino en el de Morena. Agregan que el expediente que aparece como propio ante el Instituto Electoral es falso. Razonan que por tal circunstancia renunciaron a esa candidatura y ya no figuran en el registro definitivo de la planilla. Se propone en el proyecto declarar inoperante el agravio debido a que, aun y cuando se acreditara la falsificación del expediente, a lo más que conduciría sería que se les retirara del listado de candidaturas a regidurías del Partido del Trabajo, lo cual, desde el momento de la presentación de su demanda, ya se encontraba actualizado. Aunado a ello, los actores no acreditaron su militancia o participación en el proceso interno de selección de candidaturas de Morena, por lo que no es atendible su pretensión de aparecer en el listado de regidurías de dicho partido político. En tercer orden, me permito dar cuenta a este órgano plenario con el proyecto de sentencia correspondiente al diverso expediente TEG-REF 13/2018, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo número CG-113/2018 de fecha 6 de abril, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que se aprobó la solicitud de registro de la planilla de candidaturas a integrar el Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, donde se incluye a Yulma Rocha Aguilar para la presidencia municipal. El partido actor expuso como agravio la falta de firma de la candidata en su informe de capacidad económica, que debe formar parte del expediente para su registro, o bien la discrepancia de la misma con la firma que aparece en la credencial para votar de dicha candidata, con lo que arguye que el Instituto Electoral debió reparar en ello y negar el registro. Tal motivo de disenso se propone declararlo infundado en atención a que se acredita en el sumario que el formato en cuestión sí presenta firma autógrafa, además de que la autoridad responsable no se encuentra obligada a verificar la autenticidad de la misma. En adición, se argumenta en el proyecto que si el partido actor cuestionó la firma de la candidata, debió aportar el medio de prueba idóneo para acreditar su postura de alteración, discrepancia o falsedad de la misma, sin que cobre aplicabilidad la tesis de jurisprudencia citada por el recurrente, pretendiendo se tome como fundamento para que este tribunal determine sobre el tema sin contar con los elementos técnicos necesarios. Finalmente, doy cuenta a este órgano plenario con el proyecto de sentencia correspondiente al diverso expediente TEG-REF 22/2018, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática en contra de los acuerdos CG-IE 161/2018, CG-IE 172/2018, CG-IE 176/2018 y CG-IE 177/2018 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, siendo el primero por el que se registraron las candidaturas a las diputaciones por el principio de mayoría relativa de la coalición Juntos Haremos Historia, y los siguientes por los que se registraron las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional propuestas por el Partido del Trabajo, Morena y el Partido Encuentro Social respectivamente.
En el proyecto se propone decretar que no le asiste la razón al inconforme respecto a un primer motivo de disenso, pues contrario a lo alegado por este, se estima que quien solicitó el registro de las candidaturas de diputaciones por mayoría relativa de la citada coalición, registradas por el acuerdo CGIE diagonal 161 diagonal 2018, sí está facultada para ello, así advertido del convenio de coalición y del reconocimiento que la responsable hace de la representación de Morena ante ese Consejo General. Igualmente, se considera en el proyecto que quien solicitó el registro de la lista de diputaciones de representación proporcional de Morena sí está facultado para tal efecto, lo que hace necesario confirmar el acuerdo CGIE diagonal 176 diagonal 2018, atendiendo que, aunque en origen no se tuvo clarificado ante la instancia administrativa, ya en la etapa jurisdiccional se exhibió el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por el que ratifica al representante de ese partido ante el Instituto Nacional Electoral para notificar a los organismos públicos locales electorales de la persona designada para registrar candidaturas en los estados donde se llevarán a cabo procesos electorales en 2018. Documento que en su punto de acuerdo primero ratifica a Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que cumpla con esta función, y es tal persona quien comienza la cadena delegatoria de facultades para quien solicitó el registro cuestionado. Por tanto, con plenitud de jurisdicción, se tiene por acreditada tal facultad del solicitante. En semejantes términos, en el proyecto se asume que quien solicitó el registro de la lista de diputaciones de representación proporcional del Partido Encuentro Social sí está facultado para ello, por lo que en ese sentido no desmerece el acuerdo CGIE 177 diagonal 2018. Lo anterior, a pesar de que la responsable tuvo por acreditada tal facultad con base en lo establecido en el artículo 33, fracción novena de los estatutos vigentes de dicho partido, mas tal disposición se encuentra derogada. Sin embargo, esa facultad le deviene de la interpretación sistemática de los artículos 31, fracción tercera y 93, ambos de los referidos estatutos. Solo en cuanto al agravio vertido para combatir el acuerdo CGIE 172 diagonal 2018, se considera en el proyecto atender a la petición del actor, pues estima que quien solicitó el registro de la lista de diputaciones de representación proporcional del Partido del Trabajo no está facultado para tal efecto. Ello se advierte de la indebida justificación de facultades por parte del instituto responsable, del comisionado político nacional del Comité Ejecutivo Nacional y de los representantes propietario y suplente ante el Consejo General, invocando diversas disposiciones estatutarias de dicho partido que no resultan aplicables. Lo que debió observarse en el contenido es el contenido del artículo 77, inciso I, de los estatutos del Partido del Trabajo, que otorga tal facultad a las comisiones ejecutivas estatales, lo que da lugar a que la autoridad administrativa electoral requiera al citado partido para que subsane el defecto en la solicitud de registro. Por lo que hace a la controversia planteada por el impugnante del registro de candidaturas de la coalición, argumentando violaciones al procedimiento de selección establecido en el convenio respectivo, se estima en el proyecto que el partido quejoso carece de interés jurídico para ello, pues no alega cuestiones de inelegibilidad de las personas que se registraron en las candidaturas cuestionadas, además de que no existe obligación de aportar constancias por el partido político para demostrar que observó el procedimiento señalado en sus estatutos o en el convenio de coalición para elegir sus candidaturas. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general si va a tomar la votación de los proyectos. Señor magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Estrada Silva. Con los proyectos. Magistrado presidente Héctor René García Ruiz. Conforme con las propuestas. Magistrada María Dolores López Rosa. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad. Gracias, Alejandro.
En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número T-JPDC-71, diagonal 2018, se resuelve. Único, se confirma la resolución de fecha 13 de abril dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional dentro del expediente CJ diagonal JIN diagonal 151 diagonal 2018 por las razones expuestas en el punto 3.4 de esta resolución. Respecto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número T-JPDC-74 diagonal 2018 y su acumulado T-JPDC-75 diagonal 2018 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo CGIE diagonal 155 diagonal 2018 por las razones establecidas en los apartados 2.2.1 y 3 de esta resolución. En cuanto al recurso de revisión número T-Red-13 diagonal 2018 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo CGIE diagonal 113 diagonal 2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión extraordinaria de fecha 6 de abril por las razones expuestas en el apartado 3.5 de la presente resolución. Finalmente, en cuanto al recurso de revisión número T-Red-22 diagonal 2018 se resuelve. Primero, se confirman los acuerdos CGIE diagonal 161 diagonal 2018, CGIE diagonal 176 diagonal 2018 y CGIE diagonal 177 diagonal 2018 dictados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 20 de abril por las razones expuestas en los apartados 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.4 respectivamente de esta resolución. Segundo, se revoca el acuerdo CGIE 172 diagonal 2018 dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 20 de abril de 2018 por las razones expuestas en el apartado 3.2.2 de esta sentencia. Tercero, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dé cumplimiento a la presente resolución en la forma y términos señalados en el apartado 4. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14 horas con 49 minutos del día 25 de mayo de 2018, se da por terminada la misma. Muchas gracias, buenas tardes.